Todos sabemos bien que estamos con el tema de la historia. Y la historia son 31 lecciones de las Sagradas Escrituras aplicadas a nuestro corazón hoy. Y hoy estaremos hablando de un tema bien importante y al igual que son todos los temas de las Sagradas Escrituras y tiene que ver con los 10 mandamientos. ¿Cuántos han escuchado acerca de los 10 mandamientos? Muy bien, yo sé que todos una u otra vez hemos escuchado y no solo escuchado, sino nos los hemos memorizado. Y no solo eso, sino que se los hemos dicho a otros. Usted debe hacer esto, usted debe hacer esto. Y en ocasiones también los aplicamos para nosotros también. Muy bien, entonces abra su Biblia por favor en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Ya hablamos acerca de la creación, también hablamos cuando Dios llamó a un pueblo, a Abraham, y lo llamó para un plan especial. Cómo Dios sostuvo al pueblo judío a través de José y cómo hoy entonces hablamos como de Moisés fue llamado también para salvar al pueblo de Israel y le dio una comisión bien especial, sacarlo de Egipto en un momento bien importante de la historia de la humanidad. Y hoy estaremos hablando acerca de creado para la obediencia. Tú y yo hemos sido creados para obedecer al Señor. En nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro corazón está siempre el deseo de agradar a Dios. Es por eso que venimos a la iglesia, es por eso que las Escrituras siguen siendo relevantes en nuestra vida. Es por eso que amamos al Señor y cuando cantamos y adoramos a Dios, el corazón se llena de gozo y de alegría. Qué hermosa alabanza esta mañana, ¿no es cierto? Yo glorificaba al Señor y me alegraba muchísimo de cantar acerca del amor de Dios y la misericordia del Señor. Muy bien, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Yo lo voy a leer en voz alta y está la imagen aquí atrás también y usted me sigue en su Biblia también, si tiene su Biblia. Y quise leer hoy todo el verso que trata acerca de los 10 mandamientos. Dice así, los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20 del versículo 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tus siervos, ni tu criada, ni tus bestias, ni tus extranjeros que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque ella nos guía, ella nos enseña el camino a seguir. Ella es una muestra de tu voluntad para nuestras vidas hoy. Y ella es tan actual, Señor. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y llena el corazón de esperanza y de gozo y de alegría cuando sabemos lo que tenemos que hacer. Gracias por tus 10 mandamientos, Señor, que fue el inicio de esa ética del Antiguo Testamento
y la cual hoy es tan relevante y en la cual nosotros guiamos nuestra vida hoy a través de tu palabra y el Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por usar este vaso humilde para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los 10 mandamientos, un nuevo mandamiento y un nuevo pacto. Qué interesante. Los 10 mandamientos son la ética presentada en el Antiguo Testamento que permanece vigente y regula la humanidad a través de la historia. Son tan relevantes los 10 mandamientos, escritos miles de años atrás. Sin embargo, hoy en día promueven y reafirman el corazón, reafirman el plan de Dios, reafirman la palabra de Dios. Incluso si usted va, por ejemplo, a Austin, a la capital aquí del estado de Texas, ahí va a encontrar los 10 mandamientos. Espero que no los hayan quitado, porque esa ha sido la lucha, ¿no es cierto? Y lo mismo en todo el país. Los 10 mandamientos estaban ahí, ¿se acuerda? Hace unos años hubo una lucha, un grupo quería quitarlos y finalmente en esa época se concluyó, no, es parte de la cultura norteamericana del país. Los 10 mandamientos son fundamentales, porque representan la ética del Antiguo Testamento actual para nosotros. Cada mandamiento señala un área donde hay peligro de desvío. Dios es sabio, definitivamente. El Decálogo sintetiza la voluntad de Dios para la vida diaria. Cuando nos referimos de obedecer a Dios, hacer su voluntad, estamos hablando de la conducta humana. Estamos en el campo de la ética. La ética es la ciencia de la conducta. Cómo portarnos en toda lo complejo que es el ser humano, las relaciones humanas y todas las cosas que nosotros como seres tenemos. Y eso es ética. Cada día y cada momento enfrentamos decisiones éticas cada vez más complejas, ¿no es cierto? Nuestros jóvenes hoy en día tienen una serie muy compleja de decisiones éticas y morales. A medida que avanza la tecnología, más cosas tenemos nosotros que tener. Pero interesante que hay en los 10 mandamientos, que a propósito es el fundamento de la base del mundo occidental, de las leyes que nos rigen hoy en el mundo occidental. En el mundo desarrollado hoy en día en esta tierra, los 10 mandamientos son el fundamento esencial. De ahí surge toda la ley, la abogacía y todos los estudios acerca de la ética y la conducta moral. Si aceptamos que nuestra ética debe basarse en la autoridad bíblica como normativa para la vida diaria, nos queda el desafío de cómo interpretarla. Cómo interpretar estas normas éticas y cómo aplicarlas en las decisiones que tenemos continuamente nosotros que hacer a diario, semanalmente, mensualmente, año tras año. El decálogo interesante que no inicia con el primer, digamos, la primera del mandamiento, ¿no? El primero de los mandamientos, sino que empieza con un preámbulo. Ahí dice, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios. El decálogo, los 10 mandamientos, la base fundamental de la conducta y la ética que nos rige en este mundo occidental, empieza diciendo esas palabras, yo soy Jehová tu Dios. La primera parte de los 10 mandamientos habla de la relación tuya y mía con Dios. La segunda parte habla de la relación entre seres humanos. Padre, hijo, esposo, esposa. Eso es interesante. La primera mitad de los 10 mandamientos muestra la relación con Dios y la segunda parte de los 10 mandamientos es acerca de nuestra relación con los demás. La ley de Dios va más allá. Es más que articular la ley moral de Dios, va mucho más allá. La ley y los 10 mandamientos va más allá de la expresión de los estándares de la conducta humana. El pueblo de Israel inicia el camino hacia la libertad y no va a ser fácil. Salen de Egipto, como hablamos la última vez que estuvimos aquí predicando, y ellos salen y después el Señor ve la necesidad de este decálogo, de estas primeras partes, y el Señor habla de los 10 mandamientos. No habrá verdadera libertad si no hay un camino claro para seguir, es lo que el Señor les está diciendo. Ellos habían sido libres de Egipto, ¿no es cierto? Habían salido. Pero no es suficiente.
En nuestra América Latina nosotros hablamos mucho de la libertad, ¿no es cierto?, de los españoles. Y ahora que estoy pensando en ese tema de la libertad de los españoles, y supe que Francia también quiso entrar a México, ¿no es cierto?, y fue libre y sostuvo y peleó y no se dejó. Pero la libertad, nosotros sabemos que no es solo la libertad de los españoles o de Francia o del caso de Estados Unidos, de Inglaterra. La libertad es mucho más allá que simplemente romper las cadenas que nos pueda imponer otro imperio u otro país. Hay unas cadenas. La libertad tiene que ver con qué vamos a hacer después de ser libres. Por ejemplo, nosotros los latinos, después de que fuimos libres de España, ¿qué íbamos a hacer? Y ahí fue el problema grande, porque después hubo peleas entre el mismo pueblo y guerras civiles y todo, porque no se entendía la libertad. Pero Dios sabía eso y puso este decálogo, los 10 mandamientos. ¿Qué pasa después de eso? Los 10 mandamientos son los primeros códigos comprensivos de ética para la humanidad. Yo quisiera hablar solo 3 cosas acerca de los 10 mandamientos. Este es un mundo, pudiéramos literalmente durar un mes hablando acerca de los 10 mandamientos y no terminar. Hay tanto para decir acerca de los 10 mandamientos. Pero yo quisiera hoy dar generalizadamente 3 puntos acerca de los 10 mandamientos. Número 1. Fue una ley entregada en amor. Los 10 mandamientos fueron dados con una perspectiva del amor. Yo sé que a nosotros no nos gustan las leyes, ¿no es cierto? Y cuando alguien nos dice algo que tenemos que hacer, como que no queremos. Nuestro corazón está condicionado para rechazar la autoridad, para rechazar cuando alguien nos dice algo. Y eso es así es el ser humano. Está dentro de nosotros. Pero recordemos que los 10 mandamientos y la ley del Señor, en últimas, la palabra del Señor, fue entregada en amor. Hay un versículo en la Biblia que dice: el padre al hijo que ama, disciplina. De una manera u otra, la disciplina está conectada con el amor. Hace unos años atrás se habló del tough love. El amor fuerte es ese amor que el padre da a su hijo cuando lo ama y le dice: tiene que estar aquí a tiempo, no haga esto, mire que aquello, mire que aquellas cosas, y ellos no quieren obedecer, ¿no es cierto? Tal vez nosotros fuimos esos hijos hace muchos años. Pero recordemos que el amor, que la ley fue entregada en amor. Recordemos que Dios dio su ley a Israel en el contexto de una alianza que definía una relación de amor entre Él y su pueblo. Desde este punto de vista, los 10 mandamientos no son una imposición arbitraria, sino un instrumento pedagógico. Y aquellos que son profesores pueden entender muy bien, un instrumento pedagógico diseñado para instruir al pueblo en el cumplimiento de la ley y la voluntad de Dios, en el bienestar del mismo ser humano. Si usted va al Antiguo Testamento y lee Levíticos, que Levíticos es un libro del Antiguo Testamento que poco lo mencionamos, ¿no es cierto? Pero ahí están todas las leyes de salud incluso. Aquellos que están estudiando enfermería o algo, es admirable ver las cosas que el Señor dijo en la ley para protección del mismo pueblo, hasta detalladamente, cosas que el ser humano no sabía, ni entendía aún porque la ciencia no se había desarrollado, pero Dios daba la ley para protección, para cuidado del mismo pueblo. La ley entregada con amor. Éxodo 19, 4, 6 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, dice Dios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. El contexto en que se da la ley es un amor que lleva a las alturas, es un amor que nos lleva a una visión diferente, es un amor que vence todos los obstáculos. Y Dios le dice al pueblo: es en ese contexto de amor que yo te entrego la ley, para llevarte como un águila lleva a las alturas y que tú tengas otra visión. Yo me admiro de ver personas que no han terminado ni siquiera bachillerato, como decimos nosotros, o la high school, o la middle school, pero son tan sabios, tienen una visión tan especial. Hay mucho latino que, aunque trabaja humildemente en trabajos humildes, son más sabios que sus mismos empleadores ricos y supuestamente muy intelectuales.
pero tan necios en cosas de la vida. Y yo lo he experimentado aquí mismo. Yo recuerdo cuando recién llegado, por muchos años me tocó cortar pasto para poder sostener la familia. Y yo cortaba el pasto, el zacate, como decimos, y arreglaba los árboles, y hacía el vacuum cleaner de una casa. Y yo ya había sido pastor y tenía 2 degrees, un degree en teología, 4 años, y un degree en filosofía. Y yo he predicado toda mi vida y he estudiado y he leído muchísimo, pero estaba cortando el pasto. Y yo veía las cosas que pasaban en la casa y decía, ay, tan necios que son. Aunque son los dueños, aunque tienen todo aquello, pero eso es lo que hace la ley del Señor en el corazón. Hace sabio al sencillo, hace sabio al humilde. Porque no se trata de intelectualidad o de ir al college o tener tales degrees, y no hay nada malo con eso. Qué bueno tener muchos degrees, es excelente. Pero las escrituras, la ley del Señor hace sabio al sencillo. Y Dios le dice al pueblo de Israel, yo te llevé como las águilas para que tengas una nueva visión, una mejor visión de la vida, de cómo comportarte, de cómo ser feliz en esta vida. El versículo 5 de Éxodo 19 dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Cuando guardamos el pacto del Señor, los 10 mandamientos, el pacto de Dios, tú te conviertes en un especial tesoro. Ricos, fabuloso, excelente, alto, con honradez, honor especial, especial tesoro para Dios sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dice el Señor. Oh, es que obedecer el pacto del Señor es lo más hermoso. No hay nada que se compare a eso. No hay riqueza, no hay casa grande, no hay carro lujoso, no hay títulos, no hay nada que se compare a tener el tesoro del Señor en el corazón, en la mente, el corazón, el pacto del Señor. Seréis especial tesoro. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice el Señor. Vosotros me seréis un especial tesoro, seréis sacerdotes y gente santa. ¿Sí ve cómo nos cambia la identidad? El pacto del Señor. Identidad quiere decir lo que yo soy. Y yo soy sacerdote y gente santa. Y tú eres eso, santo y sacerdote del Señor. Cuando recibes el pacto de Dios en tu corazón. ¿Sí ve? Es dado en amor. No es para dañarte, no es para maltratarte, no es para amargarte la vida, como algunos pensarían. Que no haga esto, que no haga aquello, no es ese, no es el propósito, es para enamorarte más del Señor. Dios demostró su amor cuando llamó a un pueblo para revelar su plan. Seréis un tesoro especial y sacerdotes y un pueblo santo. El pueblo contaba con el favor de Dios y Él tenía compasión de ellos. El primer grupo de mandamientos hablan sobre nuestra relación con Dios y lo aclaran más adelante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Sí, cuando tú amas al Señor, entonces recibe el pacto del Señor, recibe el honor. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, amarás al Señor. Dios extiende, Dios amplía el primer mandamiento, los primeros grupos de mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué amores han reemplazado tu amor por Dios? ¿Qué amores? Tan fácil que es enamorarnos de otras cosas y no del Señor. Todo lo que se interponga entre tú y tu Dios, ese es romper el primer mandamiento. ¿Qué amores han reemplazado tu amor por Dios? No amarás a ningún otro, solo al Señor tu Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Porque nosotros los humanos tenemos el potencial de divinizar cualquier cosa terrenal. Tenemos ese potencial en nosotros. Divinizamos cualquier cosa terrenal y lo ponemos en primer lugar en nuestra vida. ¿Qué es? ¿Tus hijos? Oh, he visto a padres que sus hijos son sus dioses.
Es que mi hijo, y es que mi hija, y si no, la vida no sirve, y si ellos no, y tiene que ser, y se trabaja para ellos, y se lucha para ellos, y no hay nada más que los hijos se convierten en unos dioses y dejas al Dios verdadero. Los hijos son un regalo del Señor para nosotros, pero son prestados. Ellos cumplen un propósito. Tú y yo somos instrumentos, las manos del Señor por un tiempito para ellos, y después hay que dejarlos ir. Ellos vinieron para irse. Así es. ¿Qué es? Nosotros tenemos el potencial de divinizar muchas cosas terrenales, o el trabajo, o las finanzas, o nosotros los latinos, como estamos hablando en español, bueno, referirnos a nuestra cultura latina, ¿no es cierto? Venimos a este país ¿a qué? A producir dinero para ganar, para ahorrar, para enviar a la casa. Yo estuve trabajando como casi 2 años como capellán. Capellán es que dice la palabra, sí, capellán. Y yo iba a varios sitios de trabajo, a donde que la mayoría son latinos, ¿no es cierto? Trabajando en el slaughterhouse, en el matadero, aquí en San Antonio. Habían varios en esa época, vi que cancelaron uno, pero mataderos o sitios de empresa donde hacían colchones, iba a muchas empresas, y como soy bilingüe, hablo español e inglés, entonces me mandaban donde había mucho latino, restaurantes y todo, para orar por las personas, para ayudar a las personas. Y ahí supe lo que hacen los latinos en Estados Unidos. Por 2 años visité en las empresas gente que no hace sino que trabajar y trabajar y trabajar, sobre todo en los mataderos de slaughterhouse, donde hacen la carne para las empresas aquí que necesitan carne, día y noche literalmente. Conocí personas que trabajaban día y noche y solo llegaban para descansar, dormir un par de horas y seguir otra vez en el matadero, por ejemplo, donde se necesitaba mucho trabajo. ¿Qué es? Se convierte en un Dios. Ese es el Dios. ¿Sí? El Señor dice, no tendrás otros dioses o ajenos, y después dice, no hagas imagen de otro Dios, porque esas imágenes no son reales. No son justas en expresar la imagen del Señor. ¿Qué amores han reemplazado tu amor del Señor? No podéis servir a 2 señores, ¿no es cierto? Porque no podéis confiar en Dios y en las riquezas. Es imposible, se divide el corazón. Usted trata de hacer esto aquí, hablando de los hijos, hablando de la educación. A veces se convierte en un Dios también la educación. Es que tiene que estudiar, y si no, el mundo se va a acabar. Y ese es el problema con algunas culturas. Por ejemplo, la cultura oriental. Sobre todo los japoneses. Escuchaba yo un reporte cómo la cultura japonesa es a producir, a trabajar, ¿no es cierto? Y ahorita los chinos, la cultura china está en la misma situación. Hay que trabajar y hay que producir para vender todo lo que se produce en China al mundo, y así lograr conquistar económicamente al mundo, y el proyecto que tienen los líderes chinos, y poner al pueblo a sufrir esclavo. Ellos son los esclavos de este siglo, y muchos así, los latinos en Estados Unidos, los chinos en China y los japoneses en su mundo civilizado, trabajo y trabajo, pero es donde más suicidio sucede hoy en día en Japón, por ejemplo, Tokio, Japón, Osaka. Una cultura después de la Segunda Guerra Mundial, recuerda el problema de la Segunda Guerra Mundial, el país quedó destruido, Japón. Y entonces vino ese deseo de volver a reconstruir el mundo, y lo hicieron. Y ahora es una potencia económica. Japón es tremendo. Pero ¿qué está sucediendo con el tejido relacional del pueblo japonés, chino, latino en Estados Unidos? O, digamos así, la diáspora latina en el mundo. Porque no solo aquí en Estados Unidos, en Europa también, y en todo el mundo. ¿Cuál es el amor? La ley apuntaba a la cruz, pero el Señor dice, bueno, yo los he amado. Recuerden el amor. Nosotros ponemos al Señor en primer lugar porque Él nos seduce con amor, digámoslo así. La ley apuntaba a la cruz y a los beneficios de la cruz. El amor dio la vida que Jesús en la cruz. Una ley que fue entregada en amor. Volvamos a esta parte, Mateo 22, 35 a 40, dice: y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Estamos hablando de la primera sección de los 10 mandamientos dados en amor. ¿Sabe? Cuando tú amas y recibes y sigues la palabra del Señor y el pacto del Señor y la ley del Señor, entonces crece un amor por el Señor, porque los 10 mandamientos fueron dados en un contexto de amor, un amor inspiracional. ¿Cuántos saben que el amor se inspira, no se exige? Y Dios lo sabe. Por eso Él nos inspira en el amor, y ese amor entonces se extiende al prójimo. Los 10 mandamientos fueron dados en el contexto de amor, y Dios nos inspira a amar y a seguir su pacto. Y después ese pacto y ese amor se extiende hacia el prójimo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 13:1, hablando del amor: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí ve cómo pasé de un momento así rápido de la ley, los 10 mandamientos, al amor? Porque no podemos hablar solo de la ley, porque entonces nos volvemos legalistas. Pero es una combinación entre ley y amor. Yo quería describirlo, es como una danza entre la ley y el amor, más o menos. Y Dios, el Espíritu Santo, ahí enseñándonos y llevándonos a ese verdadero amor. Segundo, ¿cuál es el propósito de la ley? Primero hablamos, la ley es entregada en amor, en beneficio al ser humano. Pero segundo, ¿cuál es el propósito de la ley? La ley va más allá de tan solo códigos humanos. Hagan, no hagan, sirvan, salgan, no salgan. Y algunos les han añadido más cosas a la ley, a los estatutos de las normas del Señor. Vístase así, no se vista así, no se ponga make-up para las damas, o un poconón de reglas. Hagan esto, hagan aquello, y reglas y reglas. No, ese no es el propósito fundamental de la ley de Dios. Y ahora podemos extender, cuando decimos ley de Dios, no solo los 10 mandamientos, sino la Biblia, todo el pacto del Señor. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mencionemos algunos. Número 1, el propósito de la ley es llevarnos a una mejor relación. ¿Cuántos dicen amén? Llevarnos a una mejor relación. Porque si fuera solo hagan, no hagan, digan, no digan, entren, no entren, salgan, no salgan, no. Es apuntarnos a una mejor relación. La ley no abolía la promesa dada por Dios a Abraham de una familia numerosa. No, de ninguna manera. Que había sido dada por fe, sino que creaba un contexto en el que nos regresaba otra vez a la fe, a creer lo imposible que venía de parte de un Dios poderoso. La ley fue dada, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos. Pero la ley, y después los otros mandamientos en Levíticos y el Antiguo Testamento, que fueron leyes y ley. Entonces, pero la ley quedó corta para santificar a las personas. Porque recordemos, el propósito de la ley es encaminarnos a lo que sería la realidad. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan al Señor. El propósito de la ley era mucho más allá que restringir la conducta del ser humano. El propósito de la ley era mucho más allá que darle un código de ética y moral a la humanidad. Tenía un propósito mayor: apuntar. Era una sombra que apuntaba a la realidad. Y cada vez que hablo yo de este tema me acuerdo de lo que sucedió, algo muy personal conmigo que me gusta decir. Cuando todavía éramos amigos con mi esposa, le tomé una foto y vine aquí a San Antonio, y me tocó salir del país y me vine para acá, y
Y entonces aquí la revelé, no revelé las fotos. Cuando vi la foto de ella, éramos amigos todavía, pero ya nos gustábamos. Y a mí me gustaba, yo vi a esa muchacha tan bonita allá en la iglesia, ¿no? Cristiana. Entonces cuando revelé las fotos, vi la foto de ella ahí. Y entonces yo duré aquí 6 meses. Y esa foto, ay Dios mío, yo la quería más. Hasta la señora Clio, que trabajé para ella, la recuerda, porque yo esa foto la ponía en las noches en mi mesa de noche y yo me quedaba mirándola ahí, hasta que me quedaba dormido. No. Y cuando viajaba, porque viajaba mucho a Luisiana, a predicar en las iglesias en Luisiana, aquí en Texas, y el viaje de aquí está lejos, hasta Lafayette y todo, como 4 o 5 horas, más 5 o 6 horas, a veces cuando iba a Alexandria, Shreveport, y viaje, y tenía un carro pequeñito que había comprado y lo puse, y le puse un pegante especial y lo puse ahí en una esquinita del dashboard, y ahí lo tenía, y mientras iba yo viajando la miraba, y después se me olvidaba, pero volvía y la miraba, y así la cargaba por todos lados. Después trabajé un tiempo por allá en una finca de unos pastores que necesitaban una ayuda para pintar allá, y me fui para allá, y yo me iba el lunes y me regresaba el viernes con los pastores y todo, y yo mantenía mi foto allá, y hasta la tengo todavía untada de pintura porque estaba pintando la casa, y la señora de la casa me vio y me dijo, ¿qué es lo que tiene ahí, Fabián? Entonces le mostré la foto y siempre se acuerda de esa historia. Pero esa foto era tan especial, era como la sombra, ¿no es cierto? Pero después de 6 meses dije, no, ya no más. Ya una foto no es suficiente, ¿no es cierto? Yo quiero es la persona. Y me vine y nos casamos. Y ya llevamos 24 años de casados. Sí, uy, por fin. Esta mañana me tocó pensar. Sí, pero es mejor tener la persona, ¿no es cierto? La ley era como la sombra, es más, esa palabra la usa en Hebreos, era la sombra, era algo que se veía venir, era algo especial, pero cuando llegó Cristo y murió por nosotros, entonces ahora se convierte en la realidad, y ahora el Espíritu Santo, y ahora tú tienes al Señor, el gozo del Señor, que es tu fortaleza, el Espíritu Santo, la palabra del Señor, Jesús en tu corazón, donde tú vayas, donde tú estás en esa relación personal con el Señor. Y eso es mejor que la ley, ¿no es cierto? Mejor tener a mi esposa conmigo que tener una foto de ella. La ley era esa sombra. El propósito de la ley era preparar el camino para la llegada de la gracia, que sería expresada a través de la obra salvífica de Jesucristo, como cantamos en esta mañana. Esta mañana cantábamos y mirábamos a la cruz. Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre y perdonó mis pecados, y por eso tú eres libre. Y cantábamos, y yo soy libre. Y tú puedes sentirte libre en tu corazón, donde vayas, donde estés. Ese era el propósito de la ley. Mateo 19:16. Entonces vino uno y dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Recuerdan al joven rico? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dijo Jesús a este joven rico. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo Jesús. El joven le respondió y le dijo, ¿cuál es, Jesús? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hablando, Jesús se refirió a los 10 mandamientos que hoy estamos estudiando. Y el joven se sonrió y dijo, wow, Jesús, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El joven dijo, mejor dicho, ya estoy libre, hice todo lo que tenía que hacer. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús fue directo al corazón. Él había guardado la ley, pero en su corazón, ¿quién era el verdadero Dios? Y nos pasa cada rato. Jesús va al corazón y dice, esto es, no se trataba de las riquezas, el problema no era que fuera pobre o rico, eso no tiene nada que ver, es que hay en el corazón.
¿Quién es realmente tu Dios? No era el problema de las riquezas, era el problema de lo que había en el corazón. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Sí, ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, el Espíritu Santo y Jesús siempre le apunta al corazón. Y Jesús lo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que sale de él o lo que come, sino lo que sale de él, perdón, no lo que entra por él, por lo que come, sino lo que sale de él, las malas intenciones, los malos pensamientos, sí, es el corazón. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy bien, pero por dentro están llenos de cosas malas. El corazón, Jesús le apunta, el propósito de la ley es llevarnos a asuntos del corazón, a lo relacional. He guardado todos estos mandamientos, se refieren a los otros, pero ahora Jesús habla del corazón, los asuntos del corazón. El corazón del problema humano es el corazón humano. El corazón del problema humano es el corazón humano. Los fariseos no entendieron eso. Ellos entendieron que solo era la ley, pero no entendieron el propósito de la gracia que era el corazón. La ley preparó el camino. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien, tercero y último punto, la ley revela el amor satisface. La ley revela el amor satisface. Romanos 7, del versículo 7 al versículo 8, habla el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciéis. La ley revela, ¿no es cierto? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sabe qué? Ahorita viene a mi mente un pensamiento, por eso es tan importante escuchar la palabra del Señor, venir a la iglesia y escuchar la palabra del Señor, porque entonces nuestros sentidos espirituales se abren. Y ahora sé que no tengo que hacer esto por nuestro propio bien, por el bien de la familia, para que se cumpla el propósito y el plan del Señor. Sí, la ley revela el error. La ley revela las circunstancias que hay alrededor de nosotros. La ley revela verdaderamente quién eres. La ley revela lo que somos. ¿Fue acaso no lo que dijo el apóstol Pablo? La ley le reveló al apóstol Pablo que él, cuando quería hacer lo bueno, le era tan difícil y a veces terminaba haciendo lo malo. La ley revela varias cosas. Número uno, que es imposible nosotros guardar la ley si no es a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces yo quiero quitarle esa culpa de tus hombros, porque la única forma de guardar la ley es a través de ¿quién? De la obra que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario y que ahora es efectiva y eficiente y suficiente en el corazón de nosotros. Qué hermoso, ¿no es cierto? Dios no nos dejó solos. Dios no nos puso un peso ahí encima de nosotros que a propósito es imposible de llevar por nuestras propias fuerzas, sino que Él llega y lo quita a través de la gracia, de la obra del Señor y del Espíritu Santo. La ley revela principalmente que es imposible agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Por eso el apóstol entendía eso. Cuando vemos el speed limit 70 y usted dice, no, voy a 90, ¿qué está? ¿De quién es el problema? Usted no puede decir, uy, ese carro, sí, el carro va a 90, pero el problema no es el carro, el automóvil, el vehículo, no. El problema es el que va manejando el vehículo, ¿no es cierto? La persona que va ahí. Y más profundo es del corazón de la persona que va ahí. Ese es el problema. No es el carro,
No es la persona, en cierta manera, es el corazón de la persona, lo que él tiene. Sí, y la ley revela eso, que tu corazón y mi corazón tiene una tendencia al pecado y que es imposible guardar la ley del Señor. Por eso todo el libro de Hebreos, yo te animo a que esta semana estudies el libro de Hebreos. Es hermoso cómo Hebreos nos habla que solo a través de Jesucristo, no de la ley, nosotros podemos ser santos delante del Señor. Hebreos es hermoso porque exalta la obra de Jesús y aclara el propósito de la ley. También Romanos 7 dice, la ley es buena, revela el corazón, refleja el corazón, y así continúa más adelante. Como conclusión, podemos decir, evalúa tu amor por el Señor. ¿Cuál es tu amor por el Señor? Te estoy animando en esta ocasión para que mires al Señor, para que entiendas que lo más importante es el Señor y nuestro amor por Él. Es lo que nos invita los 10 mandamientos. ¿Realmente mi corazón es su templo? ¿Es el altar del Señor? Ahí empieza todo. Que Dios sea número 1 en tu vida. Que Dios realmente ocupe el primer lugar en tu corazón. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Que quitemos de nuestra mente y nuestras preocupaciones diarias por qué vamos a hacer esto, cómo lo vamos a hacer, y esa angustia en la noche y que no podemos dormir y ese zozobro. No, recuerda que el Señor te ama. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por tanto te prolongué mi misericordia. Tú eres cabeza y no cola. ¿Sí? Tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres tesoro, especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Tienes un plan, un propósito del Señor. ¿Puedes tú decirte a ti mismo eso? Todos los días, cada momento, cada instante, recordemos ese principio y entrega tu corazón al Señor. Rinde tu corazón a Dios, entrégale todo a Él y Él entonces guiará tus pasos y llenará tu corazón de fe y de esperanza. Y el Espíritu Santo entonces será especial en tu corazón y podrás cumplir todo lo que el Señor te pida por cumplir. Hay propósitos, hay planes, hay cosas especiales que el Señor tiene para ti. Amén. ¿Qué les parece la lección de los 10 mandamientos? Qué hermosa lección. Es mucho más allá que ética y moral. Conducta, es el corazón. Y hoy podemos decirle, Señor, yo te entrego mi corazón. Y como evidencia de esa entrega al corazón, vamos a guardar los 10 mandamientos y todos los mandamientos y las cosas que el Señor nos pide que hagamos. La otra pregunta es, ¿qué te está pidiendo el Señor en este tiempo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo? ¿Qué es lo que ocupa tu mente o desafía tu corazón? Que el Señor te dice, bueno, ponlo en mis manos. De pronto hay alguna situación especial o algún pecado o alguna situación que el Señor te está diciendo, ponlo en mis manos. Yo voy a cuidar de esa situación. Eso es darle el primer lugar al Señor. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Padre, y gracias, Señor, porque es hermoso escuchar, Señor, tu palabra y saborear los manjares, Señor, de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por el decálogo, los 10 mandamientos, esos valores éticos y morales que nos ayudan, que nos fortalecen, que nos sostienen, que nos cuidan, que nos permiten cumplir finalmente tu voluntad y llegar a ese plan y propósito que tú tienes para nuestra vida. Señor, gracias. Gracias por los 10 mandamientos que tú nos diste, Señor. Y gracias por ese crecimiento en tu palabra, Señor. Crecimiento en tu plan para nuestra vida. Señor, hoy yo te entrego mi corazón. ¿Qué tal si le decimos al Señor por unos momentos, Señor, yo te entrego mi corazón y mis preocupaciones? Siento el Señor hacer esto por un momento. Dile al Señor, ahí como estás sentadito o sentadita, dile, Señor, yo te entrego esta situación a ti, Padre. Señor, yo sé que soy tu hijo, Señor. Tú me has dado una nueva identidad. Gracias, Señor, porque hoy voy a confiar en ti. A partir de ahora, Señor, voy a confiar en ti, no más que en ti, Señor. Aleluya, Señor. Confiaré en ti, Señor, para la provisión. Confiaré en ti, Señor,
para la salud, confiar en ti para las finanzas, confiar en ti para las relaciones. No estoy solo o sola. Dile: Señor, yo estoy contigo, tú estás conmigo. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Y gracias por esa fe que mueve montañas, Señor. Cualquiera que sea tu situación, en este momento tú y tu Dios y tu Padre Celestial, que te ama con amor eterno. Dile: Señor, yo te entrego a ti. Hoy yo me doblo ante ti. Hoy yo me rindo a ti, Señor. Hoy yo levanto mis manos y digo: me rindo a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.